Bueno, les decía en la introducción que vamos a intentar empezar a conocer qué está pasando con el ciberdelito. Hace algunos programas atrás nos visitó el ministro de Seguridad y entre tanto mapa del delito empezaba a emerger con fuerza el ciberdelito. Incluso me llamó la atención que se empieza a hablar hasta del crimen delito, y esto, digamos, resulta como fuerte. Entonces hemos invitado para el programa de hoy a la fiscal penal en ciberdelincuencia de una fiscalía recientemente creada, 4 meses data la creación de esta fiscalía novedosa, y que por lo que tengo entendido no hay muchas que estén funcionando en la Argentina o que se haya creado. Así que de todo esto vamos a hablar con la doctora Sofía Cornejo, que nos está acompañando. Muchas gracias por venir, muy amable. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, queremos ilustrarnos un poco antes que nada, y lo primero es, ¿hay muchas fiscalías de ciberdelincuencia en la Argentina? Tengo entendido que no. No, la de Salta sí específicamente creada con la especialidad en ciberdelincuencia, seríamos la 4ª. Está la de Nación, a cargo del doctor Azorín, la de Ministerio Público Fiscal de Cava con la doctora Dupuy, está la de Córdoba con el doctor Franco Pilnik y Salta en 4º lugar. A ver, el ciberdelito o los tipos delictivos que caen en mi fiscalía son delitos que se dan en todo el país, en todo el mundo podríamos decir, pero somos pocos, somos 4 las fiscalías, los fiscales que tenemos la especialización y que tenemos la preparación y contamos con el equipo especializado para la investigación, ¿no? Uno tiene la sensación que el ciberdelito corre a una velocidad como la del internet más rápido. ¿Las leyes lo van acompañando, las leyes que se necesitan para combatirlo? Bueno, hay una realidad, y es que la pandemia vino a hacer como un efecto acelerador de este proceso que ya se veía venir, es decir, de que cada vez nuestra vida pasaba a ser más online de lo que veníamos llevando, ¿no? Es decir, la pandemia obligó a que mudemos y que el escenario ya sea el escenario online, que yo no hablo de escenario virtual, porque cuando hablamos de escenario virtual hablamos de un escenario que no existe o que no tiene entidad, y en realidad la vida online sí tiene repercusión y tiene consecuencias, y lo vemos con los delitos. Entonces hay una realidad, en Argentina se dictó la ley 26.388, que es conocida como la ley de los ciberdelitos, pero quedaron varios vacíos o quedaron varias conductas que hoy en día son conductas justamente disvaliosas y que no están previstas en el Código Penal. Y cuando uno habla del derecho penal, si algo no está previsto en el Código Penal, la Fiscalía no puede investigar. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es publicación de fake news, que estuvo tan en boga, diríamos, el tema, sí. Cuando hablamos de lo que es hostigamiento digital, o el stalking, como se llama, o cuando hablamos de lo que es difusión no consentida de imágenes, por ejemplo, cuando hablamos del sexting, cuando después de esas imágenes, el sexting como práctica de enviar fotos o videos, esa palabra está compuesta por sexo y ting, de texting, entonces eso de intercambiar material, cuando esas fotos después la pareja decide mostrarlas al mundo, eso tampoco está previsto. Si hubiera amenaza de por medio, coacción de por medio o extorsión de por medio, sí, pero no como delito propio, como ciberdelito propiamente dicho. Entonces hay como conductas valiosas que hoy en día tenemos un vacío. A su pregunta, sí, la ley está un poco atrasada respecto a cómo va avanzando Internet. O sea que nos tenemos que asustar un poco más, digamos, respecto, digamos, de estos vacíos que todavía tenemos, porque están con nosotros todo este tipo de delitos. Sí, la verdad, como que no le puedo decir delito porque no están previstos en el código, sí, claro. Hablo de conductas disvaliosas, realmente es de todos los días, y a la Fiscalía llega gente todos los días por haber sufrido este tipo de conductas, haber sido víctima de este tipo de acciones, y más que asustarnos tenemos que cuidarnos, tenemos que ser cuidadosos. Internet es algo muy bueno, es una herramienta muy buena, pero tenemos que saber cómo utilizarla. A ver, Internet tiene 3 características que tenemos que siempre tener en cuenta. Internet no conoce fronteras, es decir, podemos comunicarnos con gente de todo el mundo y ellos con nosotros. Lo que es la masividad, yo con un clic puedo llegar a 1000 personas con un solo clic sin moverme de mi casa. Algo que es importante y que sobre todo tiene que ver mucho en lo que son los delitos contra los menores en red, que son los que por ahí son los que traen más efectos. En ese caso, la anonimización, Internet permite que uno se anonimice a través de una pantalla y que uno pueda fingir ser alguien que no es,
y que del otro lado no sepan con quién estamos interactuando. Y eso a los niños, que son muy vulnerables, que son maleables y que no están, que uno cree que nacieron sabiendo, en realidad no saben. Ellos por ahí saben cómo manejar un dispositivo, pero no entienden y no pueden manejar la información. Entonces los mayores tenemos que estar atentos a eso y guiarlos. Hablabas de que Internet no tiene fronteras y el delito por Internet tampoco tiene fronteras, entonces esto debe dificultar porque es muy fácil la triangulación de, no sé, cometer delitos en la Argentina desde cualquier otro país. Bueno, sin ir más lejos, los que son las estafas, que yo no le digo estafas informáticas, porque estafa informática es un delito muy específico y que tiene que ver con manipulación de sistemas informáticos. Pero la estafa virtual, que es la que hoy en día todo el mundo sufrió, ya sea por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, que yo compré, que me dieron, que me dijeron, o la que estamos ahora viendo es de las nuevas modalidades a través del home banking, que te aparece una ventana emergente, te pide un token. Todo lo que son las estafas, el 95% de los casos, los estafadores no están en Salta. Se han dado casos de las cárceles de Córdoba, en algunos casos, digamos que... No, en algunos casos no, en la gran mayoría. ¿Sí? Sí, y eso justamente hablábamos la vez pasada con gente de Buenos Aires, que claro, es gente, y los mismos de Córdoba nos decían, cuando yo pregunté por qué no se podía, poner hasta un inhibidor de señal, uno dice por ahí algunas medidas que uno dice por ahí son básicas, bueno, tienen una explicación hasta política y social de por qué no. Primero, bueno, por los alcances del inhibidor de señal, que no vamos a hablar de eso ahora, pero sí respondieron que, por ahí es más fácil tenerlos ocupados con el celular y mientras las víctimas no sean de esa provincia, fue una respuesta medio compleja. Y se comprueba que son desde celulares, no de teléfono fijo de las cárceles, sino desde celulares. Así es, de líneas de celular. Bueno, y muy común en estos últimos tiempos es, digamos, el hackeo de los teléfonos y empezar a pedir plata a los contactos de esos teléfonos. Eso por lo menos se está viendo como más comúnmente. Sí, es moneda corriente de todos los días, por eso uno tiene que tener siempre en cuenta, lamentablemente ahora mi consejo es desconfiar. Desconfiar siempre, lamentablemente no es algo bueno, un buen consejo, pero sí para cuidarnos hay que desconfiar, hay que tener cuidado cuando a uno le piden plata, o piden token, o piden un DNI, o piden el dato que sea, nunca demos ningún dato a nadie que no sepamos que realmente es. Y la única forma de saberlo es viéndolo cara a cara o hablando hasta por línea telefónica, a la vieja usanza. Ahora yo opto por hablar telefónicamente para chequear si la otra persona, la que me está pidiendo plata o la que me está pidiendo algún dato, es quien dice ser. La delincuencia organizada empezó a utilizar Internet, digamos por eso son este tipo de delitos que se cometen un preso desde una cárcel o alguien que hackea un teléfono, pero parece que las organizaciones delictivas empezaron a usar Internet como una herramienta, así que hay que estar como muy atentos a estos. ¿Cómo se analiza esto desde la justicia? Es más, justamente que haya una fiscalía especializada y que nuclee todos estos casos, por lo menos hablando de lo que es, también en lo que es distribución de material de abuso sexual infantil también, ¿no? Porque hablamos ya de redes de pedofilia. Pero hablando de las estafas, que es lo más común, desde la fiscalía, al centralizar este tipo de delitos, tenemos una especie de base de datos en donde vamos entrecruzando información. Entonces, no es que vamos estafa por estafa, sino que vamos armando grupos con 4, 5, 6 denuncias, entonces se van vinculando, relacionando y llegamos a veces a tener grandes grupos que se repiten en muchas denuncias. Es como que por épocas agarran sectores. Bueno, y la ciberdelincuencia lo que tiene como particularidad es esto que mencionaba hace un ratito, que es esto de abarcar todas las franjas etarias, desde los más chiquitos a los más grandes. Los más grandes fundamentalmente, que son robos de identidad y estafas. Y los más chicos, que es el grooming, En los más grandes también tenemos que se está dando bastante ahora la sextortion, es decir, por ahí se contactan con algún mayor, generalmente varones, entonces tienen algún tipo de intercambio, los seducen y después esas fotos por ahí lo usan para intercambiar por plata, que si usted no nos da plata, vamos a publicar las fotos. Bueno, eso se está viendo bastante acá en Salta. Y lo que es con los menores, que sí, es el tema que por ahí desde la Fiscalía yo le pongo mucho énfasis. Estamos trabajando mucho con los colegios en lo que son campañas de concientización, que por ahí uno dice no es el trabajo específico de la Fiscalía, pero me parece que yo recibiendo en la Fiscalía tantas denuncias y tantos avisos de lo que está pasando en los colegios con lo que es distribución de material de abuso sexual infantil entre los niños mismos, que por ahí no saben lo que se están transmitiendo, pero que sepan
que cuando tengan 16 años va a ser delito, o pueden ser imputados por eso, hasta lo que es el ciberbullying, que no es delito, pero sí tiene que ver con conductas a través de la red, lo que es el grooming. Hoy en día los chicos a través de la Play, a través de los juegos del Free Fire, Fortnite, Roblox, están en contacto con gente que dice ser niños como ellos y terminan contactándolos y son adultos y terminan después teniendo algún tipo de conflicto, de problema. Los chicos hoy en día son muy vulnerables y están al alcance de mucha información y de mucha libertad, que uno cree que por ahí los tengo en mi casa, o como dicen, no, si mi hijo era el más bueno, el más santo, no salía. Yo siempre le digo a las madres, preocúpense por el que no sale más que por el que sale. En este caso, en el tema de las edades, había algunos informes, no lo tengo actualizado específicamente, pero empezaban a hablar como, o dar recomendaciones de a qué edad es conveniente que los chicos empiecen a tener un teléfono celular. ¿Esto se actualizó? ¿Hay algo definido en esto o es una materia abierta? No, si yo le dijera una opinión, le estoy inventando en realidad, porque técnicamente no conozco esos informes. Podría opinar como madre, pero no es ese no es este el momento. Sí, porque digamos eran algunos informes de países europeos y algunos. Sí, estuve leyendo algo, pero sí, no que conozco la 13 realidad. años, pero digamos no era nada específico, ni los por qué, ni nada, digamos, era solo una especie de prevención. No, y yo creo que además el tema de establecer una edad muy específica tampoco nos libra de nada, ¿no? Yo creo que los chicos tenemos que enseñarlos, educarlos, orientarlos y más que nada hacerles ver los peligros a los que están sometidos si no tienen cuidado. Yo creo que eso es más importante, enseñarles a que se cuiden. Esta es la fiscalía más nueva de la Argentina, de las 4 que hay es la más nueva. Así es. ¿Qué estadísticas hay respecto de la resolución de las denuncias? ¿Qué porcentajes manejan? Nosotros tenemos un ingreso, voy a hacer un estimativo, ¿no? Mensual de 100 denuncias por mes. Es más, diría un poquito más, pues ya vamos por la 500 y pico. El 20% tiene que ver con delitos sexuales contra menores, el otro 80% con el tema, o digamos 75% el tema de estafas, y un 5% con daño informático o alguna otra modalidad. Estamos con un buen resultado, estamos con personas detenidas. No puedo darle números y cifras porque tampoco sería muy responsable de mi parte decirle datos que por ahí no están. Hay 4 o 5 personas detenidas, tenemos 2 con juicio abreviado a la espera de condena. Yo creo que en 4 meses se está trabajando, y no solo eso, sino se está trabajando mucho en lo que es concientización, capacitación desde la Fiscalía. Nos comunicamos con las víctimas van a la Fiscalía, muchos no saben qué hacer o cómo manejarse, entonces yo creo que el trabajo es complejo, y no solo en números, sino también en lo que es atención y vínculo con la gente. En las fiscalías estas que ya estaban funcionando, ¿hay algún tipo de estadística de la resolución? No, desconozco. Primero que se conozca. Desconozco, yo no conozco. Las recomendaciones, estamos en plena campaña electoral y la herramienta de Internet, digamos, ha entrado muy fuerte en las campañas electorales. La fake news son noticias. En estos últimos tiempos. ¿Qué se recomienda? ¿Qué les recomienda a los candidatos? ¿Qué tipo de recomendaciones se pueden hacer desde una fiscalía? No, yo a los candidatos no les puedo recomendar nada, pero sí les puedo recomendar a la gente que no solo en épocas de elecciones, yo creo que para todos los ámbitos de su vida, que cuando lea algo, chequen fuente, chequen de dónde salió, vean que realmente haya sido extraída, no sé, esa frase, esa imagen o lo que fuere, de algún lugar confiable. Como le digo yo, más que eso no puedo recomendar. Con respecto a las fake news, ¿qué tipo de resolución puede tener de la Fiscalía? Por lo menos hasta este momento. No, ninguna, porque no es delito. No es delito. No. ¿Y cuánto se necesita? ¿Hay proyectos ya como para, digamos, proyectos de leyes tanto en la Nación como en la provincia que se puedan avanzar en este sentido? No en la provincia, sí en Nación, porque el Código Penal lo reforma el Congreso de la Nación, entonces diputados y senadores nacionales tienen que trabajar en conjunto para eso. Sí conozco proyectos de ley que preveía tanto lo que son las fake news, lo que es el hostigamiento digital y lo que es la difusión de imágenes, la difusión no consentida de imágenes, pero al día de la fecha no hay ningún tipo de resultado. No hay avance ni resoluciones específicas. No. Bueno, y en Salta el delito denunciado por hasta ahora, el más común, ¿cuál es? Son las estafas virtuales, que es decir, a través
porque si uno habla de delitos informáticos, están específicamente los delitos informáticos específicos, que puede ser una estafa informática, que es manipular un sistema informático y a través del cual, un sistema bancario, a través del cual uno estafa. Estos son delitos comunes, como la estafa, pero como es cometido a través de la red, ya sea WhatsApp, Instagram, Facebook, la red que sea, se convierten en delitos que es mejor que sean investigados por la Fiscalía. Le agradezco mucho haber venido. Queremos empezar a conocer un poco más y seguramente con el avance del trabajo de la Fiscalía, que irán apareciendo casos, estaremos requiriéndola para conocer un poco más en detalles esto. Bueno, así que muchas gracias. No, a usted, gracias. Nosotros ya volvemos, quédese ahí porque vamos a estar hablando de la donación de órganos a raíz de este caso de la oficial de policía Fátima Cardoso. Ya volvemos.